Y siempre va a ser importante que usted tenga esa conciencia en su vida de que nosotros hacemos una parte, nuestra parte es la parte humana, venimos, ¿verdad? Estamos. El Señor hace una parte sobrenatural. Hablaba hoy con una chica de aquí de la iglesia y le decía algo que es tremendo. Cuando el hombre, cuando el Hijo de Dios entiende que somos seres tripartitos, cuerpo, es la parte que estamos viendo, somos parte emocional, es lo que nos hace reír y llorar, saltar y brincar, pero somos espíritu, realmente, principalmente somos espíritu. Y el espíritu es lo que hace que cuando usted se conecta, ese espíritu tiene entendimiento y ese espíritu te cambia tu manera de pensar, renueva tu manera de pensar. Cuando la manera de pensar es renovada, nuestras acciones lo evidencian. Amamos diferente, damos, somos generosos, servimos. Entonces esa es la razón y la importancia por la cual hoy hacemos este tipo de declaración, porque nuestro espíritu debe y necesita recibir algo nuevo. Cuando eso nuevo es recibido, después nosotros lo creemos, usted lo cree, usted decide, porque es tu decisión creerlo, tú lo crees y lo pones por obra y espera. Y vas a ver a Dios obrando a su favor, porque Él responde a dos cosas. Él responde a su nombre y a su palabra. Usted siembra una semilla y la siembra viene en una tierra y le tira agua. Tarde que temprano el tallito va a salir. Quiera usted o no quiera, si la semilla está en tierra y la tierra está fértil y le cae agua y le caen rayitos de sol, amados, ese tallito va a salir, porque así es el ciclo de la fe en Dios. Él hace que las cosas sucedan en nuestra vida y nosotros somos intencionales para venir, enfocar y prestar atención. En este primer servicio hacía una historia para atrás yo en mi mente, pensaba y trataba de mirar en los últimos 8 años cuántas veces este mensaje de las primicias, como yo lo voy a predicar con la ayuda del Señor hoy, lo he hecho. Y quiero decirle que para poder certificar lo que yo le estoy diciendo, me busqué todos los bosquejos del año 2018 al año 2025 y busqué si yo tenía algún bosquejo tal cual como hoy, por la gracia del Señor, tengo detallado, y que el Señor habló a mi corazón y a mi espíritu para hablar con respecto al principio de las primicias, y no tenía ninguno. Tenía algunos parecidos que tenían algunos brochazos de asuntos primeros, de primicias, pero no tenía ninguno. Y de repente me sentí mal. ¿Por qué me sentí mal? Porque este es un principio que está en la palabra de Dios. Entonces yo dije, ¿por qué nunca había tenido esta dirección de parte del Señor para hablar este principio tal cual exactamente lo conozco desde que yo era pequeño? Entonces esa pregunta la tuve en mi mente por un tiempo y de repente estaba manejando y el Señor habló a mi corazón. Y lo que Él habló a mi corazón y me dijo es porque tenías temor. Porque a veces, como seres humanos igual, como todos, el poder expresar y enseñar principios de las palabras de Dios que te van a pedir todo lo mejor de uno, a veces uno como ser humano tiene un temor del qué dirán las personas. Entonces, sí reconozco que en algún momento me retuve, porque aunque entendía y lo conocía y lo practico, es algo que lo practico, entonces no lo había expuesto de la forma como el Señor me dio dirección para hacerlo en el día de hoy. Y me siento con mucha libertad para hacerlo, porque creo con todo mi corazón que el Dios lo asignó a usted para que hoy viniera y escuchara, y tu espíritu, que es un terreno fértil para recibir, ya está preparado para esta semilla. Amén. Así que ahora los servidores me van a ayudar y usted va a ir con el bosquejo conmigo. Vamos, levante su mano y el servidor le va a entregar un bosquejo. El último servicio lo hicimos de esta manera y el primer servicio ya lo tenía asignado también, que lo vamos a hacer de esta manera. Desde el mes de noviembre ya tenía asignado en mi mente y en mi corazón que el último servicio del año y el primer servicio del año iban a tener bosquejo, y usted se lo va a llevar a casa. Pero el propósito, y usted tiene la decisión de querer hacerlo o no. ¿Cuál es el propósito que usted tenga el documento? El propósito que usted tenga el documento es que usted pueda durante la semana, porque esta es la primera semana del año, este es el primer domingo de este año, que usted pueda una vez más, mientras usted está en su casa,
tomando un café o un té o algo al inicio, usted pueda volver a rememorar, a volver a leer algunos de los principios que van a ser una punta de lanza para lo que Dios va a hacer y va a lanzar en tu vida a lo largo de estos próximos 361 días que ya vamos. Porque ya estamos en el cuarto, son 5, entonces si le restamos 4 a 5 estamos en 61. Nos quedan 361 días del año. Cada día va a traer un desafío, cada día te va a jalar lo mejor. Vamos a estar expuestos ante miedos, temores, angustias, situaciones, posiblemente ante pérdidas, ante partidas de personas, ante nuevos labores, nuevos trabajos, nuevos compromisos de fe, muchas cosas usted va a estar expuesto. Y este mensaje te va a colaborar y va a poner la piedra fundamental para que si usted decide creer en su corazón, este año 2026 ya usted tiene la clave para poder arrebatar todo lo que el Señor ha asignado para usted en este día. ¿Usted lo cree? ¿Sí? Levante su mano conmigo y diga: yo soy lo que la Biblia dice que soy. Vamos, diga: yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Diga: y yo puedo hacer, diga, lo que la Biblia dice que puedo hacer. Y vamos, diga: y yo creo, diga, y confieso con certeza que en este día mi mente, diga, está alerta y está enfocada. Diga: y confieso, diga, confieso que mi corazón está receptivo. Y después, diga, después de oír esta palabra, diga: por la fe, mi vida nunca más será igual. Lo creo. Diga: en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces, la temática que nos trae en el día de hoy tiene que ver con la palabra primero. Siempre me ha gustado. El ser humano por naturaleza le gusta lo primero. No sé si usted ha estado expuesto ante ver competencias como las Olimpiadas o sobre todo las carreras, todo lo que entregue 3 medallas. ¿Por qué? Pues el hombre premia 3, el ser humano premia 3, primero, segundo y tercer lugar. La mayoría de las veces, si usted es observador, creo que ahora, después de esto, no sé, si antes no lo hacía, posiblemente usted después de escucharme esto que le voy a decir, ahora va a tener el detalle de mirarle la cara a los segundos y a los terceros lugares. Por decir, un ejemplo. A mí me gusta mucho la F1, yo veo la F1, la Fórmula 1, me gusta muchísimo. Entonces, esa Fórmula 1 tiene algo que el podium, cuando lo suben a ellos, lo suben a un lugar alto, todo el mundo está abajo, pero ese podium tiene 3 escalones, 2 pequeños y 1 grande. Y los 3 premios que le entregan a cada uno es diferente. El del primer lugar es algo grande y los otros 2 son representativos, ¿ya? Bien. Aunque el segundo y el tercer lugar ganaron posiciones, ellos 2 en su voluntad querían estar en el primero. Es importante que usted lo sepa y siempre tenga entendido que saliste en las fotos del periódico, no se te han cerrado las puertas para que sigas compitiendo, al contrario, siempre vas a estar en el radar de todas las competidores porque estás en el segundo y en el tercer lugar. Pero si la voluntad interna, ese micrófono interno del segundo y del tercer lugar, hablaran, dijeran: me gusta el 2, pero yo siempre quiero estar en el primero. Porque la gente se acuerda más del que está en primero. Y el que gana el trofeo final es el que está en primero. Así tú hayas ganado muchas poles segundo y muchas poles tercero y estuviste en la boca de todo el mundo, la gente va a hablar más del que ganó el primero. De hecho, yo no me acuerdo ahorita mismo quiénes fueron los que ganaron las 2 en tercer lugar, pero sí me acuerdo quién fue el ganador del número 1 de este año. No me acuerdo, pero sí sé quién fue el número 1. ¿Por qué pasa eso? Porque el primer lugar ocupa algo en nuestra voluntad. Y cuando Dios te crea su imagen y su semejanza, Él, desde antes de la fundación del mundo, instauró adentro de nosotros el sentimiento de amar y querer ese primer lugar. Siempre vamos por estar en primeras posiciones. No es porque el orgullo, no. Dios nos creó así, porque fuimos creados a imagen y semejanza. Pero cuando le dio vida al hombre, cuando le dio vida y el hombre vino, la criatura, carne, el Señor le dijo: todo lo que está en la tierra es tuyo, todo es tuyo, todo.
Pero yo te tengo que hacer una enseñanza de algo, porque tú tienes que entender, el ser humano necesitaba entender algo y lo tenía que hacer por proceso. Le dijo, de esto que está aquí, de este árbol que representa mi sabiduría, el bien y el mal, de ese no lo vas a tocar. ¿Qué significaba lo que Dios estaba tratando de mandarle la señal a la primera criatura? Diciéndole, aunque tú eres el primer lugar, yo estoy por encima de ti. Yo estoy por encima de ti. Yo te pongo a ti en la tierra en primer lugar, pero en tu voluntad yo la tengo en primer lugar. Y eso nunca va a cambiar. Y para que siempre te acuerdes, te pongo este árbol aquí. Y aunque se ve bien bonito todo, y todo se ve bueno, y todo se ve bien, no lo vas a tocar jamás. Es mi gloria. Y eso no lo comparto con nadie. Pero si eres satisfecho, te puedes disfrutar la tierra entera. Le dijo, sobre los animales vas a señorear. Sobre las bestias del campo vas a señorear. O sea, todos esos animales te tienen que obedecer a ti. Te puedes comer todos los frutos que quieras. El león, el tigre, el jaguar, todos esos animales, ellos no te van a agredir. Tú tienes señorío sobre ellos. Te puedes comer el pez que quieras. Puedes hacer cualquier ave que vuele, te la puedes comer. Es tuyo, te lo entrego. Pero de esto, no. Esto soy yo. Y lo voy a hacer para que en tu corazón no es órgano bombeando. La Biblia habla que el corazón es la voluntad. Para que en tu voluntad jamás te olvides que yo estoy encima de ti. Pero todos sabemos que el hombre falló. ¿Por qué falla? Porque el enemigo, que es sutil y que conoce la voluntad del hombre, porque estaba antes que fuéramos nosotros creados, le dijo, con que Dios dice que si tomas de este árbol vas a ser igual a él. Lo voy a volver a repetir una vez más. El enemigo le dijo, con que Dios dijo que si tú comes de este árbol vas a ser igual a él. Él no quiere que tú seas igual a él, pero si lo comes, sí vas a ser igual a él. Eso no fue lo que el Señor le dijo. Entonces desde ahí ya el hombre estaba oyendo mal. Por eso es importante oír bien. Eso no fue lo que el Señor le dijo. Entonces el hombre cae, pero qué bueno que Dios es tan... Mira, Él es el alfa y el omega. Cuando yo entendí esto, yo dije, Señor, no me agarran ni nada. Mira, no tengo miedo de nada en esta vida. Porque ya incluso el día de mi fallecimiento, tú sabes cuándo va a ser. Incluso el día que yo parta de esta tierra, tú sabes con quién me voy a casar, tú sabes cuántos hijos voy a tener, tú sabes todo. Mi vida tú la viste en primer plano. Viste mis errores, mis fallas, mis errores, todo lo malo que yo hice, tú lo viste, pero también viste lo bueno y te quedaste con lo bueno. Con lo malo tú me ayudas a trabajarlo, pero lo bueno a ti te pareció bien, porque me llamaste desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando un hijo de Dios entiende esto, no anda por la vida pensando qué va a pasar mañana, sino que anda por la vida diciendo, estoy en tus manos. Yo obedezco tu palabra y tú haces lo que ya tú asignaste para mí. Y si tú asignaste algo, yo tengo que entender que esto es bueno para mi vida, porque ya estaba asignado. Entonces, el principio de las primicias, ¿por qué empieza? Porque en ese error al principio Dios tuvo que volver a gestionar. Se enoja y quiere desaparecer al hombre de la tierra. Pero Él es bueno. Su esencia es amar. La esencia de Dios es amar. Esa es su esencia. Eso es lo que sostiene su vida. Y por causa de su correcto amor, tuvo misericordia porque encontró un hombre. Y ya ustedes saben, Noé salvaguardó la raza y Dios juró por sí mismo, porque es que después de él no hay más nadie. Él es lo más grande del universo. Él dijo, yo voy a jurar por mí mismo, y como yo no me falto a mí mismo, yo voy a jurar que nunca más yo voy a volver a erradicar al ser humano de la tierra. Así que nunca se deje engañar por alguien que diga que vuelve otro diluvio para desaparecer la tierra, porque Dios no dijo que eso iba a pasar más nunca. Por ahí salió un africanito, no sé si lo vieron, que hizo un arca y empezó a engañar un poco de gente que, bueno, ese es otro cuento, pero eso salió recientemente y fue algo real. Nunca jamás Él juró por sí mismo que nunca más iba a traer un diluvio a la tierra.
Y como nunca más iba a traer un diluvio a la tierra, marcó el arco iris. Y dijo, para que la gente vea que cuando esto sale, es para que se acuerden lo que yo juré por mí mismo. Él nunca jamás va a matar ni va a hacer algo aunque nosotros le fallemos. Entonces allí Él empieza a instaurar, pero el hombre tenía su voluntad incorrecta porque desde el principio el hombre siempre ha querido el primer lugar de la vida. ¿Qué pasa? Que cuando Dios empieza a instaurar al pueblo de Israel y lo instaura como nación suya, entonces Dios les dice, yo necesito a ustedes enseñarles algo. Lo que les enseñé a mis 2 primeros hijos y no hicieron. Entonces yo los tengo que enseñar a ustedes. Todos saben que el pueblo de Israel sale de un cautiverio, ¿verdad? De Egipto, el Señor los traslada. Así que a partir de ahora vamos a entender. ¿Y cómo? Y es importante que usted entienda, porque hay gente que me está mirando en internet y hay otros que a veces me escriben y otros que me llaman. Pero pastor, eso es antiguo pacto, pero es que el antiguo pacto y el nuevo pacto van entrelazados de la mano. Y ahora lo vamos a entender por la fe, porque hay gente, hay personas que se quedan con el sí, pero es que Cristo está acá y Cristo no está acá. No, Cristo siempre ha estado. Solamente que Dios le dio por revelarlo después de la cruz. Su nacimiento, el Mesías, todo, pero todo el principio siempre quedó instaurado y trabaja en la voluntad del hombre. Acompáñenme por favor al libro de Mateo y vamos a empezar a leer. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente, Cristo Jesús les está hablando a los discípulos. Es importante que usted entienda esto. Les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si van a tener suficiente alimento y bebida o si van a tener suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Entonces Cristo Jesús empieza a hacer un paralelo porque las personas necesitaban ver para poder creer. Y Cristo dice, miren a las aves, miren los pájaros, miren, observen. Miren que ellos no plantan en los árboles, ni tampoco cosechan en los árboles, ni guardan comida en graneros, porque mi Padre y el Padre de ustedes, Él ya los alimenta. Entonces Cristo Jesús les dice, ¿no son ustedes para Dios mucho más valiosos que un pájaro? No se imaginan ustedes si tú puedes ser mucho más valioso que un pájaro. Y después el versículo 27 dice, ¿acaso cada uno de ustedes con todas sus preocupaciones, todas, cuáles eran las preocupaciones? Finanzas, dinero, comida, ropa, todas esas eran las preocupaciones. Si mañana va a estar bien, si la empresa va a salir bien, todas esas son antes, ocupación. Te estás ocupando de algo que no ha llegado todavía. Y Cristo Jesús le dijo, ¿acaso ustedes con todas esas preocupaciones van a poder añadirle un solo momento a su vida? ¿Por qué se preocupan por la ropa? Después dice, miren, o sea, tienen que levantar la mirada y miren cómo los lirios del campo no trabajan, ellos no cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, hablando como referencia el rey más sabio que hubo sobre la tierra, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y aquí viene la afirmación en el versículo 30. Si Dios, hablando nuestro Padre, si nuestro Padre cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están allá y mañana alguien prende un fuego y se enciende el fuego y se mueren, tengan por seguro que Él va a cuidar de ustedes. Y después de eso les dice, ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo diciendo qué voy a comer, qué voy a beber, qué ropa me voy a poner. Porque esas 3 preguntas, y es importante si usted puede subráyelo para que usted sepa cómo Dios piensa del que piensa así. Dios, tu Padre Celestial, ¿qué piensa? Que cuando tú andas preguntándote ¿qué vas a comer mañana? ¿Qué vas a beber mañana? ¿Qué ropa te vas a poner? Si en la empresa te va a ir bien, si los hijos van a vivir bien. Cuando el Padre te conoce y te entiende que tú estás
pensando así, Él, según su palabra, dice que esos pensamientos dominan la mente de la gente que no cree bien. Les llama incrédulos. ¿Qué le quiere decir el pastor Aarón? Que le ama con todo el corazón. Yo solamente quiero poder abrir esta palabra y decirte, si tú te levantas todos los días pensando si te va a ir bien para el reino de Dios y su justicia, eres una persona que no crees bien. Porque si estás vivo es porque ya Él te dio una oportunidad para que vivas. Ya desde allí ya estás bien. Ya vas bien. Entonces el Señor dice que esos pensamientos dominan a los incrédulos y el Padre ya conoce cuáles son todas mis necesidades. Por favor, haga un ejercicio conmigo, ponga su mano aquí, hágame casito, por favor. Diga, mi Padre Celestial, vamos, dígalo conmigo, diga, Él conoce cuáles son mis necesidades. Una vez más diga, mi Padre conoce cuáles son mis necesidades. Así es. Una vez me topé con una persona que me dijo, si Dios conoce mis necesidades, ¿por qué me pide que ore? ¿Por qué en el Padre Nuestro Él dice, danos hoy el pan? Y yo le dije, espérate un momentito. Lo que pasa es que el Padre Nuestro no tiene que ver con una petición directa de respuesta a algo que el Padre no sabe que tú lo tienes. Empezando desde ahí. Uno. Segundo, cuando habla de tu necesidad, no está hablando la necesidad que tú crees que tienes. Porque según la palabra de Dios, las tres necesidades principales que nosotros tenemos es ropa, se lo acabo de decir, ¿verdad? Vestido, un lugar donde usted puede estar y algo de alimento. Si esas tres cosas de una u otra manera en nuestra vida están suplidas, somos el 0.3% de la población mundial que están ricos. Usted está fuera del sistema de gente pobre. Hace 2 años fui a Argentina por primera vez con mis padres. Y aunque había estado en lugares con necesidad, sí había estado, como había ido a otros lugares, algunas veces tener una vista o una forma de ver diferente, me hizo ver, entramos por un periodo largo, para ver un periodo largo de calle, una calle larga. Del otro lado de la calle, en una cerca, estaba el barrio o el pueblo o la ciudad más pobre de Buenos Aires. Y no era algo pequeño. Fueron kilómetros y kilómetros que el carro iba andando. Las casas no eran de cemento, ni eran de lata, estaban oxidadas, de hierba. Te estoy hablando en el pleno siglo XXI, en una ciudad como Buenos Aires, en donde hay mucha gente que vive bien. Y yo iba manejando y yo le decía a mi papá que estaba al lado, le dijo, padre, mira, en el centro de la ciudad, cómo se nota la diferencia, una vía divide la pobreza extrema que hay aquí, y se nota, se ve. Y como la otra vía que vamos nosotros, si miro para la derecha, unas cosas bellas, edificios millonarios, multimillonarios, y para acá una pobreza extrema. Y algunas veces el ser humano, si no logra tener un ejemplo, y esto no lo tome personal, esto yo hablo en manera universal. Un carro como el que quiere se considera que tiene como el que quiere, como el que usted quisiera, no como el que usted necesita. Usted siente que tiene una necesidad, o las personas piensan que tienen una necesidad. No, necesidad es que usted esté fuera del rango de los que no saben si van a comer hoy antes de acostarse a dormir. Y yo estoy seguro que si yo tengo que hacer una evaluación ahorita mismo aquí, y yo les digo, ¿verdad que saben que vamos a comer hoy? No me levanten la mano. Yo sé que todos ustedes saben que hoy, antes que se acuesten, van a comer. Y yo sé que hoy, cada uno de los que está aquí presente, cuando se vaya, tiene un lugar a donde llegar. Y yo sé también que todos los que estamos aquí, hoy
si usted quiere cambiarse la ropa y ponerse otra, usted va a casa y se cambia y se pone otra. Bueno, usted está en el porcentaje mínimo de gente del planeta Tierra que no tiene para hacer esas tres cosas que yo le acabo de decir. La pregunta es, ¿tenemos necesidad? Respóndase. Porque cuando la Biblia habla y dice que el que piensa lo diferente es una persona incrédula que no cree, porque nuestro Padre conoce nuestras necesidades y Cristo Jesús dijo, yo vengo a hacerles un switch aquí en esta mente. Y lo dejó instaurado en su palabra para siempre. Él dijo, dejen de buscar y pensar en que si les hace falta algo, vamos a hacerles un cambio. Y en el versículo 33 dice, busquen la original, la palabra original, búsqueda, no es como usted y yo entendemos cuando algo se nos pierde. No, lo que pasa es que Reina y Valera y Casidoro, ellos tradujeron en su español. Y nosotros, nuestra mente se queda paralela con el significado paralelo, o sea, el que es, el que te da, busque, que se perdió, se fue. No, no es buscar de que está en un lugar, el reino de Dios habita adentro de nosotros. Es un gobierno que está activo en tu vida, pero Cristo Jesús dijo, tienen que hacer que ese gobierno domine tu pensamiento y tus acciones. Eso fue lo que Cristo Jesús dijo. Ustedes tienen que hacer que el gobierno de mi Padre que habita en su corazón sea el que tome las decisiones que ustedes van a tomar mañana. Eso es lo que Cristo Jesús dijo. El gobierno de mi Padre tiene que ser lo que te haga hablar a ti cuando te enojaste con alguien. Cuando hables, tus palabras tienen que salir desde el reino de Dios y su justicia. Por eso Cristo hizo muchas parábolas. Y entre una de las parábolas habló la del hijo pródigo, habló la del buen samaritano y muchas, porque todas esas parábolas, ¿cuál era el final? Decirte, no se trata de ti, se trata de mi Padre que habita dentro de ti. Entonces el versículo 33 dice, busquen el reino de Dios por encima, o sea, por encima de tu razón, por encima de tu pensamiento, de todo lo demás, y tienes que llevar una vida justa. Entonces, por eso que es importante que entendamos, porque cuando la Biblia dice una Biblia justa, no es a lo que yo me refiero o a lo que nosotros entendemos como que si esto fuera una libra de pan y una libra de pan. O sea, el ser humano por naturaleza entiende o cree que si yo tengo una libra de pan y una libra de pan, ¿cierto? Entonces yo tengo a alguien, a dos personas al frente, que es supuestamente la justicia humana si quieres amar correcto. Le das una libra y una libra a cada uno, ¿cierto? Eso es la justicia o el ojo por ojo. Y el ojo por ojo es, ¿tú me la hiciste? Yo te la hago. Por eso es que la Corte Suprema de Justicia hay una mujer con una espada, con una balanza y con los ojos cerrados, porque la justicia del hombre, y es importante que usted retenga esto siempre, 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 téngalo en su corazón siempre. Cada vez que tú vas a hacer una justicia desde tu pensamiento, a Dios le huele mal. Dice la Biblia que es como trapo de inmundicia. Ahora, si tú no entiendes qué era un trapo de inmundicia, no le vas a dar el valor que es a lo que esa palabra está diciendo. ¿Qué era un trapo de inmundicia? Una toalla sanitaria, usada, podrida de 3 días. Huele horrible. Entonces Dios dice, si tú piensas que cuando tú vas a tratar a alguien, tú lo estás tratando y dije, bueno, yo te voy a dar esto porque tú te mereces esto. Esa acción ya no fue busque el reino de Dios y tu justicia. Eso le olió mal a Dios. Porque la justicia de Dios viene desde su Hijo. Por eso somos justificados pues por la fe. La justicia viene desde su Hijo, desde Cristo, su sangre adentro. Cada vez que tú vas a hacer algo justo, asegúrate que sea Cristo expresado ahí. Si Cristo está siendo expresado en tu acción, entonces huele bien delante del Padre, porque no hay nada que usted o yo podamos hacer en nuestra naturaleza que Dios te aplauda. Solamente aplaude cuando tú actúas como su Hijo actuó. Cuando tú actúas como Cristo Jesús actuó, el Padre dice, ahora sí me sacaste la sonrisa.
Entonces la Biblia dice que el reino de Dios y su justicia por encima lleva una vida justa. Y si haces estas dos cosas, por mucho tiempo este texto lo enseñaron mal y muchos lo entendimos mal. Y al enseñarlo mal y al entenderlo mal, obvio, no podíamos actuar bien. Pero el texto dice que si tú te esfuerzas porque tus acciones sean justas como Cristo, la persona de Cristo habita en ti, y si tu esencia todos los días es como el reino, el Señor te va a dar todo lo que tú quieres. Ahí está. Él te dará todo lo que tú necesitas. Ojo, les voy a decir algo. Nunca dijo lo que yo acabo de decir. Estaba esperando para ver si alguien me decía algo. Él no dijo todo lo que tú quieres. Él dijo todo lo que tú necesitas. Porque no todo lo que yo quiero en mi naturaleza, Dios lo quiere para mí. ¿Sí? No todo lo que a Aarón Bernal le gustaría tener, el Padre dice, tú no necesitas eso. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque se ha dicho mal este versículo por tanto tiempo. El Señor me va a dar todo lo que yo quiero si yo... No, Él no dijo eso. Él dijo todo lo que tú necesitas y la necesidad te la evalúa Él a ti. Ahora, ¿qué es bueno? Que si somos hallados buenos administradores, por favor escúchame, si somos encontrados delante de Él buenos administradores, te abre la fuente y te dice más. Porque si en lo poco, vamos dígamelo, si en lo poco, ¿eres qué? ¿Qué más dice? Para poder ser un buen administrador tienes que en lo poco ser fiel. Y ahí está la clave de todo. Donde muchos se trancan y dicen, pero es que Dios, yo le pido y no me da. Si no eres fiel en lo poco, no vas a ser llevado a lo mucho. Seas bueno, seas malo, así el planeta Tierra te diga, es que eres buena gente. El Padre conoce tu necesidad y conoce tu corazón. Por eso que el Señor, para recordarle a su pueblo, le instauró un principio que mientras que la tierra haya frío y calor, invierno y verano, otoño, primavera y todas las estaciones, este principio siempre va a existir, no va a cambiar. Y tiene que ver con el principio de lo primero. Diga conmigo lo primero. Seguimos en la lectura. Dios no solamente, me faltó la palabra solamente, no solamente formó a Israel como una nación, sino que también cuando la formó como nación le agregó una cultura. Subraye esa palabra, cultura, cultura, cultura espiritual. Dios le dijo, los voy a hacer como una nación, pero esta nación tiene que tener una cultura espiritual. Y esta cultura va a ser el estandarte principal y prioritario de cómo ustedes van a vivir todos los días. ¿Cuántos días? Es importante. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Cuando estén, así como cuando dice el sacerdote, en las buenas, en las malas, en las penurias, todos los días. Así cuando los días estén grises y quieras, todos los días tienes que tener esta cultura. Y a través de todas las generaciones, o sea, los hijos de los hijos de los hijos. Por eso yo hoy felicito a todos los padres que a sus hijos desde pequeños, es más, los que están aquí hoy presentes, le dicen, no, mañana es el día del Señor. A mí me enseñaron esto, yo se los enseño a mis hijas, y cuando hablo con mis hijas les digo, a las tuyas, cuando lo tengas, se lo tienes que enseñar, porque por naturaleza siempre queremos que algo ocupe eso. Y el Señor les dijo a ellos, todas las generaciones van a venir por delante de ellos. Dios, antes de entregarle territorio, es importante que usted entienda esto. Dios, antes de entregarle territorio, les ordenó su corazón, la voluntad, les dio un orden y les dio prioridades que tenían que ser implementadas ¿por cuándo? ¿Saben por qué puse aquí entregarle territorios? Porque Israel en Egipto no vivían mal. Por eso fue que se quejaron con Moisés cuando Faraón venía en contra de ellos. Le dijeron, pero si en Egipto vivíamos bien. Lo prediqué el domingo pasado. ¿Se acuerdan? Ay, díganme, ayúdenme por favor. ¿Se acuerdan?
Por eso que cuando miraron mal, ¿cuál fue el problema? Miraron como mal y se llenaron de, gracias Ray, miedo. Se llenaron de miedo, de pánico. ¿Por qué? Porque cuando vieron al mar allá al frente y vieron al monte aquí y vieron al monte allá y miraron allá, dijeron nos morimos. Todo eso. ¿Qué pasa? Que entonces el Señor les dijo, ¿cuál fue el problema que tenían? Porque dijeron, sí, pero es que en Egipto vivíamos bien. Sí, sí vivían bien, pero tenían algo. No tenían nada de ellos. Todo era de Faraón. No tenían territorios. Nada. Mira, y cuando tú no tienes territorio, tú te sientes en ese tiempo que tú no tienes nada. De hecho, Abraham era millonario porque tenía muchas vacas, bueyes, todas esas cosas. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces Dios, antes de entregarle a Canaán, le tuvo que ordenar el corazón, porque nosotros antes de Cristo, nuestra voluntad no estaba buena. Miren, con afecto, familia de la fe, se los digo. Les dije el domingo pasado que la razón por la cual yo bajo aquí es porque esto, más que una prédica, es como una interacción. He hablado con algunos líderes principales, conversamos temas. Hace un tiempo atrás, y me tomo esta oportunidad porque me hace también reflexionar desde mí mismo como pastor para poder entender a la persona que está del otro lado. Y para poder entender también, yo, en el caso mío, yo no salgo de otra fe, o sea, no salgo de otra religión. Por ende, tuve que aprender por teoría, no por experiencia. ¿Me entienden lo que quiero decir? No fui criado en una cultura de otra religión, llámese la que más conocemos, la católica, por decir un ejemplo. Voy a utilizar este como ejemplo y no me quiero meter con nadie. Mi punto es decir el entendimiento, cómo nuestro entendimiento necesita cambiar. Hablaba hace tiempo, y Andy, me tomo la oportunidad de mencionar tu nombre, porque Andy Villate hace un tiempo atrás me dijo, sí Aaron, pero tienes que entender algo. En una conversación me dijo, porque es que tú naciste aquí. O sea, cuando tus ojos se abrieron al entendimiento de este mundo, tus papás te enseñaron desde que tu entendimiento se abrió. O sea, tú no fuiste que tú eras por allá en otro lado y de allá te trajeron y te cambiaron el chip. No. Entonces, desde esa vez, y de hecho se lo menciono y para que veas que tan fuerte ha sido que todavía lo tengo, que cuando alguien viene de otra cultura de fe, llámese la religión que sea, y viene al conocimiento de la fe, tiene muchas luchas internas esa persona. ¿Saben cuál es la lucha principal interna que la mayoría tienen? Que tus generaciones practican eso mismo. Y como tus generaciones practican eso mismo, tú sientes que estás deshonrando a tu generación. Porque es que mi mamá era católica, porque es que mi abuela lo era también, porque mi bisabuela lo era. Entonces hay una lucha interna, porque amas con el amor, el amor humano, amas a esa persona y sabes que cuando esa gente sepa que ya tú no vas a practicar, tú vas a tener un tema con tu familia a quien tú amas. Lo que pasa es que la luz de Cristo te encendió a ti. A ti te encendió. Y ahí es donde muchos hijos de Dios tienen un cloche que no les da. Entonces la pastoral tiene un tema porque venimos y enseñamos lo que la palabra dice, pero la voluntad del que está sentado ahí tiene una pelea interna con esto que la pastoral está enseñando. Porque antes de creer lo que la Biblia dice, piensan en lo que Dios le dijo a ellos, tus generaciones. Lo que pasa es que Dios te dio luz para que la luz que tú tienes, ellos la vean. Y aquí sí puedo decir que yo tengo un ejemplo de parte de mi padre. Porque al primero que le llegó la luz fue a mi padre. Y mi padre se tuvo que esforzar para que la luz llegara a toda la familia. Tuvo que cambiar su manera de vivir. Y eso te pide la integridad completa. Ya era hora de salir de lugares donde no había ir. Su vocabulario, su generosidad, su correcto afecto, todo cambia.
Se te nota, Romanos 8:28, renovando ¿la qué? El entendimiento. Bueno, Dios le dijo a Israel, para que todas las generaciones que van al frente no sufran y puedan seguir haciendo, tienes que repetir esto que yo te voy a pedir. Por eso que este principio nos alcanza a todos hasta este día. No vence nunca. Hasta que nos vayamos de esta tierra, siempre debe existir. Por eso que los días de servicio es el domingo. Porque el domingo no es el primer día laboral. Domingo es el primer día de la semana. Lunes es el primer día laboral. Pero lunes no es el primer día de la semana. El primer día de la semana es hoy. O sea, ¿qué le quiero dar a entender? Que usted esté hoy aquí, ya tú en tu acción instauraste. Mi primer día es de Dios. Voy a su casa y voy a juntar y voy a adorar. Todavía hay más tiempo para hacer más cosas, pero las primeras horas son de Él. ¿Lo entendimos? ¿Lo entendimos? Amén. Sí, denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces Dios, antes de entregarle territorio, seguimos, les ordena el corazón y les dice cómo tienen que ser las prioridades. Entonces, antes de darles abundancia, les enseña a honrar. Y esa cultura de honra no nació en la prosperidad, porque para honrar no tienes que tener mucho. Lo voy a volver a repetir una vez más. Para honrar no tienes que tener mucho. Y yo puedo decir muchos testimonios, muchos. Hace muchos años, hace algunos años fui a un lugar, a una casa, a un lugar allá en el interior. Y un pastor que me conoce desde que yo era bebé, pequeño. Yo fui porque fui a buscar a otra cosa. Y él me vio, hola Aarón, ¿cómo está? Entonces me dijo, mira, ven a mi casa para que vea. Y yo fui con él a su casa. Obvio, su casa, o sea, una cosa humilde, pues, todos saben. Y él le dijo a la señora de la cocina, y yo escuché, le digo, mata a la gallina rápido y haz el sancocho. Y me entretuvo ahí, pero ya yo había escuchado. Sí, porque es que este oído oye bien, gracias a Dios. Y escuché por allá, le volaron el cuello a la pobre gallina, que quizás ella no pensó que ese día iba a morir. ¿Cómo me sentí? Honrado. Porque posiblemente si él no se encuentra conmigo, él no mataba a esa gallina ese día. Porque posiblemente era la última gallina del pastor Daniel. Por eso que tú no tienes que tener mucho para honrar. Y ahí está la clave. La gente piensa, es que no tengo. No, sí tenemos. Tenemos un mal entendimiento de que tenemos que tener mucho. No. Dios sabe, porque Dios sabe lo que tú tienes. Y Él sabe desde lo que tú tienes cuánto es lo que tú haces para honrarlo a Él. ¿Lo entendemos, iglesia? ¿Sí? ¿Lo entendemos? Bien. Entonces, después de eso, dice que la cultura de honra no nace en la prosperidad, sino que nace en una dependencia absoluta del Dios y de su provisión divina. Diga conmigo, diga depender absolutamente de Dios. Así bien. Entonces, por favor, si esto usted lo puede subrayar, subráyelo. Nunca las primicias fueron una idea humana. Lo que pasa es que alguien humano tiene que predicarlo, pero la idea no es mía, la idea está en la palabra de Dios. Él lo instauró, sino que fue una iniciativa divina con el propósito de enseñar a los hijos de Dios a poner a Dios primero. Ok, lo voy a volver a repetir. El hombre nunca va a poner a Dios primero como posición. ¿Ya entendieron lo que les hablé de primer y segundo lugar? Eso no existe, Él es primero. Y siempre va a ser primero, tú quieras o no quieras. Él es primero, porque Él es el gran yo soy. Él es. ¿Quién tiene que tener a Dios primero? La voluntad de Aarón Bernal. ¿Entendieron esto que acabo de decir? Es importante que esto que yo acabo de decir usted lo entienda. Yo no pongo a Dios primero. Él es. Antes que yo fuera, Él ya era.
Y el día que yo me voy, Él seguirá siendo primero. Yo no pongo a Dios en primero. La voluntad mía que tiene tiempo en esta tierra, tiempo de caducidad, va a decidir cuándo va a poner a Dios primero en su vida. Cuándo va a pensar primero en el reino. Cuándo va a pensar primero son los asuntos de mi Padre y después los míos. Entonces, nunca esas primicias fueron una idea humana, sino que fue una iniciativa divina, y el propósito era enseñar a Israel a que tenía que en su voluntad colocar todas las cosas al Creador primero. Por eso que reciba esto en su espíritu. El reino de Dios se establece cuando una voluntad aprende a honrar antes de recibir. Cuando una voluntad humana está sana, amados, se te nota. Porque por mucho tiempo se nos enseñó la cultura de si yo tengo, te puedo dar. Te tengo una clave y guárdala y te vas a acordar siempre que te enseñé un principio profundo. No, en el reino más bienaventurado es. Entonces te cambia la ecuación. No te doy porque tengo, no, te doy porque sé que Él siempre me dará. Por eso te doy. No ofrendo, no doy primicias, porque es que estoy esperando hacer un cambio. Oye, mira, yo le estoy dando, ¿ok? Apúntalo. No lo des. De hecho, así me enseñaron mis padres. Sí, con la pastora Hanna, esto es un campo militar buenísimo. Sí. Si vas a hacer algo, hazlo y que no se te note que estás expectando de regreso para atrás al hacerlo. Hazlo, porque cuando lo haces sin que se te note nada, tú estás sanando tu corazón y tu voluntad. Y si Dios te responde a lo que tú diste, gloria a Dios por eso. Y no pienses que no lo va a hacer. Siempre lo va a hacer, porque con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre. Levante su mano, diga, siempre se gana. ¿Cuántos dicen amén? Siempre. Entonces Dios estableció la cultura de honra desde la redención. Y la redención fue antes que existiera todo. Ya yo lo he explicado aquí, pero esta es teología bíblica y no me puedo quedar porque se me va el tiempo. Éxodo capítulo 13, acompáñenme por favor. Aquí viene Dios hablándole a Moisés. Dios le dijo a Moisés, Moisés, dedícame, entrégame. Por eso que los hijos en la fe de Cristo no se bautizan, se dedican. ¿Entendemos? ¿Entendemos? ¿Se acuerdan que les acabo de decir que cuando salimos de una cultura anterior o una religión anterior hay un bloque que tenemos en la cabeza? Porque nuestros abuelos nos bautizaron y bautizaron a nuestros sobrinos, y iba un padre, un sacerdote, un cura, le tiraba un agua ahí, eso, ¿cierto? Bueno, yo eso lo respeto. Hay gente que me está mirando en transmisión, yo lo respeto, y yo no me voy a poner a pelear teologías de ceremonias, porque Dios no me llamó para eso. Yo te voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios, porque Él es la vida, Él es el camino y Él es la verdad. Y cuando tú conoces la verdad ¿qué te hace? Ahí está. Entonces, los niños no se bautizan, porque el bautismo es una decisión. Es una decisión, tú tienes que saber lo que estás haciendo. En el último bautismo aquí muchos se bautizaron, muchos. Y habían varios que sus padres me dijeron, hasta que él o ella lo decida. Porque cuando él o ella lo deciden, saben lo que están haciendo. Se podrán ir a otro lugar, pero en su entendimiento les quedó, no, yo sé lo que yo hice, a mí nadie me obligó. Yo lo hice por entendimiento. Entonces Dios le dijo a Moisés, dedícame todos los primeros hijos, varones del pueblo de Israel, todo primer nacido. ¿Qué posición tenía? Primero, todo primer nacido, todos los seres humanos, como de tanto los seres humanos como los animales, me pertenece. Miren, por favor, quiero que usted retenga esto. ¿Qué dice? ¿Me qué? Es mío. La vaca lechera es tuya.
Y si pare 3 becerros, 2 son tuyos. Y más vale que los 2, el 2 y el 3 te salgan sanitos. Porque si te salen con una pata chueca y un ojo chueco, el primero salió bueno, papito, ni lo veas. Ese me lo vas a ver y me lo vas a traer a mí. Y tú te quedas con esos 2 que están allá. Esos 2 son tuyos para que nunca te olvides. Y ahí viene. Porque me pertenecen. 13. Para recuperar la primera cría de burro podrán pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero. Y Dios viene y le empieza a poner leyes. Porque ese pueblo era terco, como ellos solos. 400 años en Egipto les metió un chip ahí que querían hacerlo a su manera. Después dice, tendrán que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por primer hijo varón. En el futuro sus hijos le preguntarán, ¿qué significa esto? Y ustedes le van a decir, ¿por qué tengo que hacer esto? Dios les dijo a Moisés, cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué tengo que darle a Dios el primer animal bueno? ¿Por qué tengo que darle? Porque los hijos no estaban en Egipto. Porque los hijos no vieron a Dios abrir el mar rojo. Porque los hijos no comieron el maná. Los hijos no vieron la piedra dar agua. Ya los hijos estaban en Canaán. Y todo pueblo que no conoce su historia, ¿qué pasa? Está asignado a que va a volver a repetirlo. Entonces el Señor le dijo, tú tienes que recordarle, Aarón, tú le tienes que recordar a Hannah, le tienes que decir, porque antes que tú nacieras, yo era esclavo de un sistema. Y de ese sistema Dios me sacó con mano poderosa y por eso tú naciste en libertad. ¿Entendemos? ¿Lo entendemos? El Señor le dijo, se lo tienes que decir. Con la fuerza de la mano poderosa, Yahweh nos sacó de Egipto, donde éramos ¿qué? ¿Qué éramos? Esclavos. El faraón, el sistema del mundo, el enemigo se puso terco y no nos quería dejar salir. Entonces Dios mató a todos los primeros hijos varones. ¿Cuál fue la estrategia del Señor? Le mató al primogénito a Faraón. Porque el primer hijo de cada mujer tiene un aspecto especial en el corazón. Y de papá también. Por eso hay una bendición especial en la vida de cada primogénito. Por favor, présteme atención a lo que le voy a decir. No por gusto Dios le dijo a Moisés, voy a matar al primogénito de Faraón. Porque Faraón tenía muchos hijos. Pero ¿saben por qué le mató al primero? Porque en el primero Faraón se estaba completamente desbordando para que él fuera el próximo rey. A los primeros hijos les tenemos un afecto directo y cuando nos falla nos duele mucho el corazón. Cuando el primer hijo, el primogénito, hiere el corazón del padre y la madre, amados, escúcheme, eso duele muchísimo, pero cuando todo lo está haciendo bien, así la tierra esté negra, tu vida interior está feliz. Entonces Dios le dijo a él, a Moisés, por eso ahora todos los machos primeros nacidos siempre lo vas a poner como rescate para recuperar a los primeros varones. Y después dice, y esta ceremonia va a servir como una marca grabada en tu mano y en la frente. Es un recordatorio de que el Señor te sacó, mejor dicho, nos sacó de Egipto con la fuerza de su mano poderosa. Muchos dicen, sí pastor, pero este es Antiguo Testamento. Ahora te voy a llevar al Nuevo. ¿Qué te parece si me acompañas a Colosenses capítulo 1, 13? Mire cómo dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó ¿a dónde? Porque Cristo Jesús es sombra y figura del antiguo. Todo lo que pasó en el antiguo, Él lo volvió a repetir en el nuevo para que nunca jamás te olvides que Él te rescató. Levanta su mano, por favor. Él te rescató de un reino en donde no tenías ni propósito ni destino y te trasladó a su reino. No hiciste nada para eso. Solamente tienes que creer y obedecer. Eso es todo.
Es muy importante saber y entender que Dios libertó a Israel de 400 años de esclavitud antes de pedirles algo, antes de implantarle la cultura de honra de primicias. Diga conmigo primicia, por favor, diga primicia. Esa palabra es clave. Primicias. Es por tal motivo que esta verdad nos revela que el principio de primicia nace como respuesta a la redención del hombre y no como una condición para obtener la redención. Lo voy a volver a repetir una vez más. El principio de primicia nace como respuesta de la redención, no como una condición para que Él te redima. No le doy primicia a Dios para que Dios me salve. No, ya soy. Y yo respondo desde lo que ya soy. Nos enseñaron que teníamos que dar para recibir asuntos de Dios. Por eso que usted ve gente que cuando, y aquí me meto en un terreno difícil, pero a veces es importante decirlo para que sepas, cuando Colosenses dice que te rescató de una vana manera de vivir. Yo no sé en su país, pero en mi país, de donde soy yo, hay personas que una vez al año se laceran todo el cuerpo porque le hicieron una promesa a una entidad y le prometieron y le dijeron: si me haces el milagro de sanar o de darme o esto, yo te prometo que por 10 años voy a venir arrastrándome aquí hasta donde ti. Entonces hay gente que usted ve que cada cierto tiempo del año, cuando llega el tiempo de cumplir la promesa, se laceran el cuerpo y se van arrastrando y se tiran cera y hacen cosas para pagar lo que se sienten que deben. No le doy a Dios para que me redima. No, le doy porque ya yo fui redimido en Él. Y desde esa redención entiendo que todo es de Él, todo viene de Él. Y esto, mientras lo tengo abierto, soy bendecido. No doy para recibir la bendición, ya soy bendecido porque su Hijo vive adentro de mí. Y porque su Hijo vive adentro de mí y yo lo entiendo, por eso doy. ¿Se dan cuenta la diferencia? No es esclavitud, no es pagar manda, no es así. Nuestro entendimiento tiene que cambiar. Porque ¿qué fue la redención? ¿O cómo se explica la redención? Es importante que usted lo entienda siempre. La redención sucedió cuando Dios, en su asombrosa, infinita gracia, nos rescató de la muerte eterna y nos devolvió lo que habíamos perdido. Por causa del pecado del primer ser creado, Dios en Cristo Jesús pagó el precio de nuestra salvación y de nuestro rescate. Y nos hizo, ¿cómo? Libres. Sígame la lectura. ¿Cómo me hizo? Por eso que usted es libre y nada ni nadie te puede apartar del amor de Cristo. Entonces, Dios le ordenó a Moisés y le dijo: todo primogénito me lo tienes que entregar, entendiendo que yo mismo fui el primero. Porque Dios no nos va a pedir a nosotros nunca que hagamos algo que Él ya no hizo primero. Lo voy a volver a repetir una vez más. Es importante que usted lo sepa. Cada principio que está en la Biblia pasa por la justicia de Él primero. Él se mira como su justicia y dice, por eso es que dice que por la fe de Abraham Dios condenó al mundo, pero no es condenación de muerte, es condenación diciendo: si un hombre humano como usted y yo, que tenía, porque Dios le dijo: me vas a dar a tu hijo a quien más amas, a tu primer hijo. No, Dios le dijo: me vas a dar a tu primer hijo. Entonces ya Abraham dijo: primer hijo. ¿Quién era el primer hijo? ¿Quién era? No. El primer hijo fue Ismael. Pero Dios le dijo: sí, pero ese es lo que tú piensas. Yo sé más que tú. Y le dijo: al que tú amas. Porque Dios conoce qué es lo que tú amas en tu corazón. Una vez escuché un pastor diciendo: ten cuidado que Dios te pide lo que más tú amas para ordenarte tu voluntad. Porque aunque quieras o no quieras, o se lo das tú o Él te lo quita. No porque es malo, porque quiere volver a tomar el centro de tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén o ayayay? Entonces Dios le dijo: me vas a dar cada primogénito, porque Dios mismo entregó a su Hijo
por Israel. Por eso dijo, si yo lo hice, ustedes lo van a hacer también. ¿Qué te quiero dar a entender, amada familia de la fe? Que si tú no tienes la capacidad de darle a Dios el primer lugar en tu voluntad, en todo, en tus ofrendas, en tus primicias, en tus diezmos, en todo, tú no amas como Él ama. Porque Él amó primero. Y su amor demostrado fue que, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué? ¿Por qué lo dicen así como con temor? Dígalo con confianza. ¿Sabe por qué tienen que decirlo con confianza? Porque con Dios nunca se pierde. Cada vez que usted da en el reino, tú tienes una semilla segura. Miren, yo les voy a decir algo. Voy a poner un checkmark aquí porque miren, hay gente, hay seres creados por Dios que creen esto más que un cristiano. Y aquí me acabo de meter profundo, ¿no? Pero no tengo mucho tiempo para meterme en esto. Hay gente que no tiene la verdad de Cristo en su vida instaurada, pero aplican un principio. Y Dios, en su palabra, no te dice si el principio lo haces creyendo en el Hijo o no creyendo. Digo, si lo obedeces. Por eso que usted va a ver gente que aplican principios de la palabra de Dios y adoran ídolos. Y les funciona la cuestión. Porque nunca el principio está para el cristiano. De hecho, Dios no nos ve a nosotros como cristianos. Quiero que lo sepas. Lo que pasa es que, y esta es una historia que no me puedo meter aquí si no me voy a meter mucho tiempo. ¿Por qué tenemos que decir que somos cristianos? Para poder identificarnos nuestra fe hablada y demostrada. Por eso te dice, no, yo soy católico, y tú cristiano, y tú musulmán, y tú árabe, y tú pum. Todo el mundo se va identificando de algo como que dice, para que sepas a quién creo, qué hago, eso. Pero Dios no nos ve así. Dios nos ve a todos porque ve a su Hijo adentro de ti. Y como Dios ve a su Hijo adentro tuyo, entonces tú eres el hijo de Él. Es importante que usted lo entienda. Porque esto se hace tan real en tu vida que cuando alguien te dice, ¿de qué religión tú eres? Esta pregunta es muy usual. ¿De qué religión tú eres? Cuando a mí me preguntan eso, yo rápido le mido el aceite. ¿A quién me lo está preguntando? Y si sé que es alguien que no es de la misma religión mía, yo le digo, yo soy un hijo de Dios. Claro, porque sectorizamos la fe, pero ese es otro punto. No me quiero quedar por ahí. Quiero llegar a este punto, que es lo importante, y es donde usted tiene que quedarse y tiene que, todo lo primero es de Él, porque Él entregó su primero por ti. Si Él lo pudo, usted lo puede hacer, porque todo, dígalo conmigo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Entonces, Dios le enseñó que lo primero le pertenece a Él porque Él fue el primero. ¿Dónde está todo y se fundamenta la cultura del reino? Y Dios nos recuerda todos los días que la fuente principal de toda nuestra provisión es Él. La palabra provisión es profunda, quiero que sepa yo, pero hoy no tengo tiempo para esto. Pro es una palabra que tiene dos partes. Visión es lo que tú quieres alcanzar. Y pro es lo que tú haces para alcanzar eso. Eso es provisión. ¿Lo entendemos? Visión es algo que tú te estás visualizando que quieres alcanzar. Y pro es cuáles son las herramientas que tienes. Tanto dinero, cosas, materiales, para poder alcanzar eso. Por eso que tú preparas todo eso. Provisión. Toda nuestra provisión de la tierra ya fue asignada. Yo lo dije, creo que como en septiembre dije algo. El plan de Dios en tu vida ya tiene provisión asignada. ¿Usted lo cree? Eso que acabo de decir. ¿Saben cuál es el problema? El problema es cuando nosotros la provisión asignada la administramos mal. Ahí está el tema, pero esa es otra enseñanza. Primera de Pedro, capítulo 1, 19, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, del Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha, Dios la eligió. ¿A quién? A la sangre de Cristo, como rescate por mí, mucho antes que comenzara el mundo. Ahí está. Dios escogió la sangre de su Hijo para que fuera la redención suya y mía.
Nuestra vida justificada no inicia en lo que usted da. No. Nuestra vida justificada inicia en lo que ya Cristo dio. La honra nace cuando usted entiende el valor del precio que fue pagado por nosotros. Cristo fue la primicia eterna. El cielo entregó la primicia antes que usted hoy decida si quiere hacer una primicia o no. Porque Dios, qué bueno que es Dios. Qué bueno que Dios es Dios. Y que Dios no hace como nosotros hacemos. Que nosotros hacemos dependiendo cómo nos sentimos. Dios no es sentimental. Él es el juez justo del universo. Él lo hizo por encima de que Él sabía que tú lo ibas a fallar. Él lo que está esperando es que cuando tú entiendas que le fallaste, lo vas a amar porque Él te amó primero. El amor de Él es diferente. Viene desde tu entendimiento y no desde lo que tú recibes de Él. Amén. La cultura de honra es la expresión práctica de una vida justa. Proverbios 3. Honra al Señor con tus riquezas. Aquí las riquezas no habla de material, para que lo sepa, pero esa es otra clase. Y con lo mejor de todo lo que tú produces. Riquezas ahí es un general del todo, lo que tú eres rico. Todo. Amada familia de la fe, se nos es importante saber y entender que una vida justa y correcta, madura y sana, no se queda solamente con convicción interna y con el tema de la honra, sino que esa vida personal manifiesta una convicción interna de honra con acciones visibles. Manifestar y expresar una cultura de honra es la manera práctica en que una vida alineada responde a Dios, ya que honrar a Dios es reconocer la autoridad sobre todo lo que somos y tenemos. Esta es la razón principal por la cual la Biblia conecta la honra con dar. ¿Ya entendieron? Por eso en el reino la honra se conecta con dar. Aquí está. Y es específicamente con dar lo primero, no dar lo que sea, ni lo que nos sobra. Las primicias no son un gesto simbólico, es una declaración espiritual de orden. Cuando tú das lo primero, este acto de fe y honra es una declaración poderosa espiritual, donde tú afirmas en el ámbito espiritual que Yahweh es tu única y principal fuente de recursos y provisión. Esto es lo que la palabra de Dios le llama vivir justamente. Es el mantener una relación correcta y ordenada con Dios y con su provisión hacia nuestras vidas. Retenga estos 4 principios y terminamos la enseñanza. La justicia del reino no se mide solamente por tu conducta moral, sino que principalmente es evidenciada cuando tus prioridades correctas están en orden. Prioridad. Hace muchos años conocí a una señora, me reservo el nombre, se congregaba con nosotros en Panamá. En Panamá todavía se siguen teniendo servicios los viernes. Los viernes hay servicios, para que sepan. Los que han ido a Panamá saben que hay un servicio y es un servicio igual como que un servicio del domingo. Bueno, no vamos a entrar en punto. Esta señora, cuando yo estaba joven, me recuerdo que yo casi siempre, no siempre, pero casi siempre, que yo estaba sentado cerca de ella y era el momento de dar. ¿Tienes una wallet, mi amor? ¿Tu wallet? Esta sí. Cuando llegaba el momento de dar la ofrenda, quiero que usted me mire, por favor. Ella, si yo estaba cerca, como la vi la primera vez, esto se me quedó a mí adentro. Se me quedó adentro a mí. Entonces ella estaba y llegaba el momento, papá iba el momento de darle a Dios y todo. Cuando eran los primeros días de la semana o del mes o del domingo, yo me acuerdo que esta señora abría su wallet y cuando hacía así, tenía billetes asignados con un clip. Para que vean qué impactante fue para mí esto, que tengo esta edad y me acuerdo. Ella tenía 3 segmentos de billetes asignados con clip. Entonces eran 4 billetes con clip y tenía un papelito de los verdes que se pegan, chiquito, y decía, esta es la ofrenda. El otro estaba asignado y decía, este es el diezmo. Y el otro decía, esta es primicia. Los 3 eran dinero. Los 3 se lo ganó, pero cada una representaba un espacio de lo que para ella era el reino de Dios y su justicia, en su voluntad. Mi punto no es hablar de la cantidad, ese no es el punto. Mi punto es
que para que ella llegara a la iglesia, ella se tuvo que sentar a hacer eso. Y eso habla de tu voluntad. Eso habla de que tú te sentaste y cuando a ti te pagaron, antes de pensar en todo lo demás, tú te sentaste y dijiste: primero es el reino de Dios y su justicia. Y después que yo salgo de esto, todo lo demás, mi Padre que conoce mi necesidad, me proveerá todo lo que yo necesito. ¿Lo entendemos? Vamos a ver. Este pasito que les acabo de decir es la línea que diferencia entre un hijo entendido y uno que lleva años como cloche de barro dando vuelta ahí. Igual si te mueres te vas para el cielo, porque no das para salvación. Lo enseñé. Acabo de decir que no compras redención para salvación. Ya tenemos la redención. Somos salvos. No. ¿Sabes por qué das? Y esto creo que lo voy a enseñar el próximo domingo. ¿Sabes por qué das? Porque entendiste que hay un ámbito legal. En el reino hay legalidad. Y cuando tú eres legal, el enemigo no tiene legalidad en contra tuya para robar lo que no te puede robar. Entonces tú das y tú le quitas el elemento legal. No tiene para robarte. Y si no, váyase a Job, que es el libro más antiguo. Hay una corte celestial en donde el enemigo todos los días se presenta a traer cuáles son los errores tuyos en donde no aplicaste el principio. Y cuando tú sí lo haces desde la sangre de Cristo Jesús con entendimiento, la sangre que habla mejor que la del justo Abel sale a favor tuyo y dice: eso ya está pagado. No lo puedes tocar. Ni $1 le puedes tocar de la cartera, porque yo voy a hacer que eso que le queda, como el niño de los 5 panes y 3 peces, se multiplique. Porque la multiplicación no salió cuando el niño dio los panes. La multiplicación salió cuando Jesús agarró los panes y dijo: gracias, porque todo lo que tenemos viene de ti. Y el Señor le dijo a los discípulos: vayan y entreguen. Y cuando ellos empezaron a entregar, los panes se empezaron a multiplicar. Eso es la legalidad en el reino, eso es la justicia, eso es la provisión sobrenatural. El que aprenda a vivir así, nada ni nadie te detiene en la tierra de los vivientes. 3 últimos principios. Una vida justa honra primero antes de disfrutar la cosecha. Una vida justa siempre da desde la fe y no desde lo que sobra. 4, una vida justa vive bajo la cultura del reino y honra primeramente. Jesús, ¿estás aquí, hijo? Vamos arriba. Dios formó y diseñó una cultura de honra a través de las primicias. Yo le voy a dejar para que usted lea en su casa y hágalo, le va a convenir que lea ese versículo que acabo de decir. Yo solamente le pido que usted subraye algo porque aquí es importante. El Dios le dijo a Moisés: cuando entres a la tierra, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévalo. Aquí está la instrucción: llévalo al lugar de tu adoración asignado, a ese lugar que el Señor escogió para ti y que su nombre sea honrado. Preséntate delante del sacerdote que está allí ese momento y dile: con esta ofrenda reconozco ante Dios que he entrado en la tierra que Él juró a mis antepasados. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tus manos y la colocará frente al altar delante del Señor tu Dios. Eso fue en el antiguo pacto porque había un tabernáculo, ¿cierto? Porque el tabernáculo representaba la presencia de Dios. Bueno, ahora usted no tiene que ir a ningún tabernáculo. Ahora usted lo trae al lugar donde Dios lo plantó y donde usted está dando frutos de justicia. Sí.